El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como el grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse y anidar en ella. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos parábolas nos presenta Jesús hoy con relación al reino de Dios. Me voy a tener solo en la primera, porque ya hay bastante tema con ello, ¿no? Bueno, la segunda creo que todos la han escuchado y muchos la cantan, ¿no? Esa canción, Si tuvieras fe, que no es católica, pero bueno, ahí la cantan. A ver, fijémonos un poquito en las proporciones de las obras divinas. David contra Goliat. David era un muchacho, si bien es cierto, guapo, bien apuesto, inteligente, hábil, sin embargo era pequeño. Y Goliat no solo es que era grande, sino que era, no sé, medio monstruo, porque decían que medía como 3 o 4 metros, y entonces pues era pues una mole, ¿no?, con relación a un muchacho pequeño. Y además Goliat iba con una armadura impresionante, con lanza, y en cambio David pequeño no podía entrar ni siquiera en una armadura, ¿no? Le bailaban las armaduras, tenía que ir así nomás, porque era muy chiquito, y entonces con unas piedritas, ¿no?, que quería defenderse. Fíjense esa proporción, ¿no? Luego miremos la proporción de Dios cuando Elías se enfrenta a los falsos profetas. La Escritura dice que eran no 400, eran más de 400. Vaya, más de 400 falsos profetas, o mejor, profetas de Baal. Baal es el demonio, contra uno de los auténticos profetas, que además era el único que quedaba, porque a todos los habían matado. Miren esa proporción, más de 400 contra uno. Luego, antes todavía, la proporción de Abraham, ¿no? Un ancianito, viejito, que no había podido tener hijos con su mujer, que también era anciana, y ellos van a ser padres de un pueblo numeroso, dice la Escritura, como las arenas del mar. Esa proporción, de la nada a tener tanta descendencia. O la proporción de Jesús, ¿no? 5 panes, 2 peces, una multitud que solo los hombres eran 5,000, solo los hombres. Podía haber sido una multitud de 20,000, siempre las mujeres son más en las cosas de la fe. O miren la proporción de Jesús cuando escoge 12 apóstoles para evangelizar el mundo, que son 12 para todo el mundo. Y más todavía, miren la proporción, porque la mayoría de ellos se quedó en las zonas cercanas a Jerusalén. Solo unos cuantos salen para afuera. Quizá Tomás o alguno otro, pero pocos. Casi todos se quedan en Jerusalén. Miren esa proporción.
Son las proporciones de Dios. Esas son las proporciones de Dios. Y miren ahora el Evangelio. Es una semilla que un hombre tira a voleo, ¿no? Y que luego va creciendo por sí sola. Pero ¿qué es una semilla con relación a miles de semillas que esparce el demonio, por ejemplo, cada día? ¿Qué son esas proporciones? Dios tiene su plan y Dios tiene ese tipo de proporciones, que es una ñisquita de levadura en medio de una gran masa. La proporción es increíble. Un poquito va a hacer levantar toda una masa. Esas son las proporciones de Dios. O cuando Jesús dice, ustedes son la sal, ni modo que te vas a echar medio kilo de sal. Es solo un espolvoreo, ¿no? Para la gente normal, ¿no? Entonces, esas son las proporciones de Dios. Permítame contarles algo muy personal, ¿no? Cuando yo estoy naciendo, yo nací de mi madre que científicamente hablando era estéril y yo voy naciendo y le toca atender al parto de mi madre a un médico. Eso varias veces me lo ha contado mi padre, que ya está muy anciano, y él lo contaba muy a su estilo, ¿no? El médico pues era un médico que le gustaba tomar bastante, y parece que ese día no era la excepción, porque parece que también había brindado un poco, y lo llamaron de emergencia porque no había otro médico que atendiera el parto. Entonces vino él con otra obstetriz, ¿no? Y atendieron a mi madre, y yo nazco y llega él y dice mi papá, ¿no?, que me agarró y dijo, este no sirve para nada, no va a vivir, ¿no? Porque era yo tan chiquitito, nací prematuro, antes de los 7 meses, 6 meses y 3 semanas. Mi papá dice que yo entraba en una caja de zapatos y sobraba espacio. Era como una ranita, ¿no? Entonces el médico, ¿no?, me agarra y me dice, este no sirve, ¿para qué va a vivir? Entonces mi papá agarró y lo agarró del cuello y le dijo, tú me salvas al chico, te reviento la caraca, ¿no? Entonces ya tuvo que reaccionar el médico para tratar de salvarme, ¿no? Cuento eso porque, claro, pues una ranita ahí que ni siquiera tiene el peso apropiado para un niño recién nacido, que soy como, no sé, un poquitito ahí, que no entraba en una caja de zapatos, dicen, no sé si será verdad o ya es género literario, pero era muy chiquitito. No daban nada por mí, ¿no? Tanto que me llevan a la incubadora y me tienen ahí 2 meses o algo, ¿no?, hasta que cobrara peso y cobrara un poco de talla, ¿no? Entonces ahí ya recién me sacaron y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no daba, o sea, era demasiado pequeñito, y muchos dudaban, creo que no va a vivir, ¿no? Y claro, así son las proporciones de Dios, ¿no? ¿Cómo Dios puede y cómo se le ocurre hacer sus cosas con esas proporciones que son casi de terror, ¿no? O sea, como un profeta verdadero contra más de 400 de Baal. O sea, Señor, disculpa, pero ¿lo has pensado bien? O sea, es uno contra más de 400. Y además estos son violentos. Y este es uno solo que está un poco deprimido, que era Elías, ¿no? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo son esas proporciones, ¿no? Es la proporción de esa semilla del reino que se echa en tierra y que poquito a poco va creciendo hasta hacerse un arbusto. Dice la primera lectura del libro de Ezequiel, que está hablando de que Yahvé también va a plantar un alto cedro, ¿no? Y todos se reían de ese brote chiquitito. Sin embargo, ese será un árbol grande que va a humillar
a los árboles altos. Esas son las proporciones de Dios. Muchos católicos se acomplejan, ¿no? Cuando ven, no sé, pues, bueno, ahora creo que ya no hay tanto, no sé, no estoy muy informado, pero bueno, antes de la pandemia, y cuando venían esos cantantes o predicadores evangélicos aquí a Lima y llenaban el Estadio Nacional, el de San Marcos, no sé, 100, 120 mil, 150 mil personas que estaban con sus alabanzas, ¿no? Y varios católicos comentan, ¿no? Ay, padre, pero es que nosotros no podemos hacer eso, pero ¿por qué no hacemos? Déjalos. Miren las proporciones de Dios. Varias veces Yahvé le dice a sus profetas, en este lugar, refiriéndose por ejemplo a Jerusalén o a otro pueblo, tengo yo reservados los que son de mi rebaño. O sea, no es todo el pueblo, es un pequeño grupo. ¿Qué cosa dice Jesús a sus discípulos? No temas, pequeño rebaño. Ah, ya, pequeño rebaño. O sea, no nos asustemos cuando vienen esos 120,000 que son en contra. O alguno podría decir, ¿no? Toda la oleada del color arcoíris que está de moda, ¿no? Toda la oleada de las ideologías que están de moda. Hoy son la mayoría, ¿no? Y cuando hay un debate, y cuando la gente opina en las radios, en la tele, nos aplastan, ¿no? Nosotros decimos, ay, ya, nos caen 350 trolls, ¿no? Y nos hacen papilla. Sí, esas son las proporciones de Dios. Esa pequeña semilla muy humilde que cae en tierra y que va brotando poco a poco. Antes cuando me preguntaban algunos que no me conocían mucho, padre, sí, ¿y cuántos son en su comunidad? Yo me ponía 500. Sí, pero menos 2 ceros, somos 5. Bueno, ahora somos 8. 800 somos ya, 800. ¿No? O sea, y uno dice, pero ¿y qué cosa es una ñisquita para toda una multitud de gente que necesita paz, ¿no? ¿Qué es esta ñisquita? Es la levadura, es la sal, son esos 5 panes y 2 peces. Dios tiene sus proporciones, así son las proporciones de Dios. Lo mismo en ese famoso grano de mostaza, ¿no? Chiquitito, ¿quién le da importancia? Pero cuando crece es grande. Dios tiene ese tipo de actuación. De repente se burlarían de esa pequeña semilla, de ese pequeño brote que es nada. Pero Dios tiene esa manera de actuar. Por eso nunca nos desanimemos si es que a veces también nos sentimos un poco como ese grano de mostaza insignificante o como esa semilla que por ahí está botada y se está pudriendo, pero que va a dar fruto. Por eso también tengamos mucho cuidado de lo que Dios va sembrando en nuestra alma, porque cada día Dios va sembrando cosas pequeñitas, luces pequeñas. ¿Nos damos cuenta de las luces pequeñas que Dios pone en nuestro corazón? A veces son un poco imperceptibles. Necesitamos silencio y soledad para darnos cuenta de las luces que Dios pone en el corazón. Una persona que no sabe hacer silencio interior, no sabe tener una cierta soledad de las criaturas, no se dará cuenta de las luces que Dios pone en su interior. Es importante ser recogidos. Muchos católicos hay que sin darse cuenta desprecian las semillas de Dios. Ni cuenta se dan. Importante es vivir atentos también para cuidar las semillas, ¿no? Atentos para que crezcan, ¿no? Si no estamos atentos y estamos pensando en nuestro ombligo, como por ahí decían, y muy sabiamente, pues claro, ¿qué cosa va a brotar? Tú piensas todo el día en tu ombligo, ¿no? Es el adolescentrismo que está de moda, ¿no? Pues si eso pasa, estamos fritos. No hay que centrarnos en nosotros, sino en la semilla que Dios pone cada día en nosotros para hacerla crecer. Pues pedimos al Señor la gracia de estar atentos
y de no desanimarnos por los comienzos humildes del reino. Por los comienzos humildes del reino. Al final, esos comienzos humildes muchas veces garantizan una mayor vida que toda esa parafernalia que se inventa a veces, que es muy wow, vistosa, pero que es como la espuma que sube rapidito y también baja rapidito. Es mejor comenzar humildemente, con poquito, para ir más lejos. Es mejor comenzar despacio para mantener aguante en la adversidad, que ir rapidito y muy esplendoroso y muy aparatoso y no llegar ni a la esquina. Cuantos más bombos y platillos hay, más difícil será el camino. Cuanto más desapercibidos vamos, mejores. A veces hay personas que quieren muchas cámaras, muchas fotos y muchas cosas y mucha propaganda y publicidad. No. Mejor es ir por lo seguro, al estilo de Dios, con las proporciones de Dios, pero de cara a Dios, para llegar más lejos. Oremos para cuidar las semillas de Dios. Que así sea. Amén.